Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben, und die Ferne meiner Sohn. Schneller und immer schneller, nach der Tabelle, die Licht nach dem Welt. Piloten, die Stich verboten, und die Vollgas fliegt und schnell. Recordar los juegos, las cantinelas de los juegos, 3, 4, las caras 5, 6, de con quién vais a encontraros. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30. Intentar trabajar el reconocimiento del avión desde el punto de vista del recuerdo de conversaciones entre los mayores. Conversaciones que además a vosotros no os dejan entrar y se hablan fuera de cuando vosotros no estáis. Se oye el ruido del avión y no pasa nada, solamente buscar esas conversaciones, esas cosas que van hilvanando hasta que vosotros suponéis que es un avión de la guerra. Alemanitik Gernikaren za, ekarri eden harria. Un valle en Vizcaya. Aquí se encuentra la ciudad de Guernica. El 26 de abril de 1937 aparecieron en el cielo aviones alemanes lanzando durante 3 horas de la tarde las bombas que llevaban. Era el día del mercado en la sagrada villa de los vascos. Orduan hemen egon ziranak, astuko ez da ben klasia, milatik gora izan eiziran, galdu ebenak bizia, oraindik batzuk goguan dauke, lurrazpiko garrazia. Oraindik batzuk goguan dauke, lurrazpiko garrazia. Ich glaube, jeder Ort, wo Unheil hatte und wo Menschen umgekommen sind, ist beeindruckend in sich. Und ob ich hier auf diesem Friedhof stehe oder auf dem Friedhof in Pforzheim beim Großkreuz, sind die Eindrücke eigentlich gleich. Dass letztendlich Menschen haben leiden müssen, das ist der entscheidende Punkt. Also ein gewisses Gefühl der Beklommenheit beschleicht mich schon, wenn ich hier bin und weiß, dass Leute aus Deutschland an der Zerstörung beteiligt waren. Vielleicht unabhängig von der Schwere der Einwirkungen und wie viele Menschen da umgekommen sind, aber dass deutsche Soldaten hier beteiligt waren vor 55 Jahren, das stimmt einem nachdenklich und doch beklommen. Pforzheim, ciudad alemana, y Guernica, villa vasca, mantienen un hermanamiento desde hace un par de años. Con motivo de las conmemoraciones respectivas, los representantes de Pforzheim emprenden viaje hacia Guernica. Les une una suerte común, un violento ataque aéreo, enemigo distinto y, no obstante, igual destino, la población del lugar. Los pilotos que aparecieron sobre Guernica formaban parte de la Legión Cóndor alemana. Su alto mando lo tenía el general teniente Sperle. Aquí le vemos acercándose a su puesto de trabajo. Él mandó la acción Magias del Fuego, las maniobras alemanas en la Guerra Española. Un año después del suceso de Guernica, el ejército de los generales franquistas llegó a la orilla del Mediterráneo, aquí en Vinaroz.
Nada más llegar, Sperle le recomienda al jefe de los generales españoles, el más tarde caudillo Franco, la estrategia de la guerra rápida. Una charla primaveral del 37. A finales de abril caen las bombas sobre Guernica. La guerra moderna se libra con apoyo masivo desde el aire. De ahí se atacan tanto blancos individuales como dispersos. La novedad, una ciudad entera figura entre los destinos. En Guernica acontece la maniobra esencial. Después, y hasta finales de la guerra civil, solo queda por desarrollar el Sturzkampf. Los aviones alemanes se lanzan en picado desde el cielo azul español. Las palabras Stuka y Luftwaffe a partir de entonces forman parte del vocabulario español. El origen es que al empezar la guerra civil, el bando llamado nacionalista tiene el ejército español más importante, numeroso y nutrido, que es el ejército de Marruecos, pero no tiene medio para transportarlo a la península, puesto que la República controla la mayor parte de la marina de guerra. Entonces una legación oficial se traslada a entrevistarse en Beirut con el gobierno alemán y consigue en principio una ayuda de aviones de transporte Junkers 52. Se hace un puente aéreo desde Tetuán hasta Jerez y Sevilla, que es el primer puente aéreo de la historia, y se transportan por aire más de 40.000 hombres. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer vom Costa Blanca Radio. Wir freuen uns, dass Sie uns heute Abend wieder eingestellt haben auf der Welle 92,5 MHz und begrüßen Sie zu unserem Wunschkonzert am Freitag. Ich mache das Radio im Wesentlichen für deutschsprachige Menschen, die hier leben. Das sind nicht nur Deutsche, Österreicher, Schweizer, sondern eben auch Holländer, die unsere Sprache verstehen. Wir machen es auch für Engländer und wir haben auch von Engländern ein Feedback, auch von Spaniern, die beispielsweise in Deutschland gearbeitet haben oder auch hier mit Spaniern verheiratet sind. Ja, wir haben also ein sehr gemischtes Publikum und dann kommen natürlich im Sommer oder wie jetzt an den Osterfeiertagen viele Urlauber hierher, weil man eben immer noch glaubt, dass man hier in dieser Sonne den schönsten Urlaub machen kann. Mucho antes de la guerra ya existía una colonia alemana en España. Se componía en su mayor parte de gentes de negocios que, buscando el sol, habían encontrado un lugar. En el año 1916 se editó Kontakt, el primer periódico alemán en España. Poco después, la aviación alemana participó en el bando español de la campaña de Marruecos. Se desarrollaron armas químicas de utilización horizontal para que fuera posible alcanzar las cuevas de los sublevados en las montañas. La empresa química Stolzenburg de Hamburgo abrió una factoría cerca de Madrid. Cuando en 1933 las elecciones generales del Reich se celebraron en las Islas Canarias, 152 de 238 votos correspondieron al Partido Nacional Socialista. En todas las provincias y ciudades españolas se formaban grupos de activistas del partido vigilando la Gleichschaltung, la formación nacional socialista de la colonia alemana.
La vanguardia de la Legión Cóndor parte en barcos, viajando bajo el nombre clandestino de Compañía de Viajes Unión. Wir sind junge Leute gewesen, tatendurstig, zu Hause sturer Dienst, wie es beim Militär nun mal üblich ist. Und dann hat einem ja so etwas vorgeschwebt, wie es ja eigentlich bei jedem Jugendlichen, der heute als Urlauber irgendwo nach Afrika oder sonst wohin fährt, hinfliegt oder wie auch immer, bei uns hier genau dasselbe. Ausschlaggebend Abenteuerlust ein bisschen. Mensch, wie wird es denn da sein? Stierkampf und dies und jenes. Wisst ihr, kann man das sehen, kann man es nicht sehen? Sind wir da im Kampfgebiet, nicht, wo dauernd nur geballert wird? Oder können wir Land und Leute, können wir mal in eine Kathedrale gehen? Der eine, der interessiert sich fürs Bauwesen, der andere, der interessiert sich für dies und jenes. Ich meine, das ist ganz verschieden. Yo me entendía muy bien con todos porque como afortunadamente podía conversar con ellos y exponer mis puntos de vista, como yo oía los puntos de vista de ellos, que eran muy diferentes a los de los alemanes que yo conocía, había conocido en Alemania. ¿En qué sentido? ¿Darf ich das sagen? Adelante. Porque todos eran de formación nacional socialista, que es por lo que estaban ellos allí. Causaron una cosa de que parecían, y quizás lo eran, de buenas personas, porque más o menos el que menos sabía, sabía mucho. Para mí yo creo que eran todos intelectuales. En todas partes y en todo el mundo hay intelectuales y hay burricos. Pero es que estos hombres, el que menos sabía, sabía más que un obispo. Sí. Sí, aunque esté mal dicho, porque los obispos también saben mucho. Ein Dampfer mit dem erforderlichen Nachschub und mit einer Handvoll rasch in Deutschland gesammelter Freiwilligen läuft in aller Stille aus dem Hamburger Hafen aus, durchbricht die rote Blockade und landet in Cadiz. Ja, in Wirklichkeit ist es ja nun so gewesen, dass wir, sagen wir mal, ich möchte sagen, vielleicht abkommandiert waren. Denn es lief, und das wird Sie ja vielleicht interessieren, ja bei uns zu Hause noch, wir waren ja Berufssoldaten, das Gehalt weiter. Es hat jeder gewusst, dass der Kampf dort unten, der da entbrannt ist, bedauerlicherweise entbrannt ist, der ja schon ein paar hundert Jahre an für sich geschwelt hat, dass der zwischen den rechten, würde ich mal sagen, also nationalbewussten Spaniern und denen, die dem Kommunismus huldigten, vielleicht aus finanziellen Gründen oder so, das kann ich nicht sagen, jedenfalls dem Kommunismus zugehuldigt haben, dass die gegen die anderen, und das ist so schlecht und so schlimm gewesen, so grausam, Kirchen wurden zerstört, Gräber wurden aufgerissen, Nonnen und Mönche vergewaltigt und so weiter, kann man ja überall in der Presse heute noch nachlesen. Jedenfalls, es war sehr schlimm. Und deshalb ist jeder da auch freiwillig darunter gegangen. Die Legion Condor ist vom Führer dazu bestimmt, im fernen Land die Größe Deutschlands, den Ruhm der deutschen Waffen, den entschiedenen Willen des erneuerten Reichs zur Abwehr gegen den Kommunismus in jeder Form und Gestalt und an jedem Ort mit Ehren, Tapferkeit, selbstloser, schweigender Aufopferung deutscher Kraft zu vertreten.
En la primera fase de su acción, la Legión Cóndor contaba con 10 escuadrillas volantes. Sus aparatos llevaban el aspa de la Fuerza Aérea Española y para reconocerse entre ellos un escudo que reflejaba su filosofía. Yo pienso que hay 3 clases de alemanes. El alemán que es pensionista, que con su retiro le da muy bien para vivir en España y en cambio en Alemania no viviría, que se compra su pisito, su casita, y bueno, lo que hace es disfrutar aquí la vejez, porque yo he visto que en Alemania los viejos están muy maltratados, ¿no? Por aquí viven muchos. Y viven bien, y se ve que no les falta un duro porque cuando salen a gastar, gastan. Y pueden, seguramente, porque no quedan mal, no queda nada de ver a la gente, al parecer. Y luego está el alemán de vida fácil, el que viene huyendo de Alemania porque no le gusta y piensa que en Mallorca va a ser el paraíso y que va a vivir, pues eso, sin trabajar. Entonces esta gente suele acabar mal, ¿no? Porque se mete en negocios feos y raros y casi siempre lo coge la poli y lo manda otra vez para Germany. Eindruck, dass es viele Menschen gibt, die uns brauchen. Denn ich habe vorhin schon einmal von ein bisschen Heimweh gesprochen. Das ist nicht nur das einzige psychologische Moment, warum wir Radio machen, sondern das sind manchmal auch gewisse Ängste, die Menschen haben, die eine Sprache nicht sprechen, vielleicht mit dem Bürokratismus nicht zurechtkommen, die vielleicht sich dieses Land ganz anders vorgestellt haben, als sie es jetzt vorfinden. Und die sind dankbar, wenn sie am Abend einmal Musik aus der Heimat hören können. Und ich meine, dass solche Musik auch ein bisschen Medizin für solche Menschen ist. Ja, und wenn Sie Ähnliches erleben wollen, wenn Sie auch mal wieder so richtig aufgeputscht werden wollen, wenn Sie mal wieder richtig Freude haben wollen, dann sollten Sie das Angebot des Deutschen Clubs hier an der Costa Blanca wahrnehmen. Denn in den nächsten Tagen wird im Benidorm-Palast eine große Show über die Bühne gehen. Und dabei tritt sogar ein deutsches Orchester auf, und zwar der Offenbacher Musikverein Eintracht.
la Senia, el aeródromo del Mediterráneo, construido por la República. En el 38 cayó en manos de la Legión Cóndor. Un verano en el Mediterráneo. Un día que estábamos jugando por aquí, yo venía también a hacer ese perro. Y venía de Traiguera, a campo otra vez. Y hice amistad con un par de los chicos esos que habían un poco de más edad que yo. Sí, ya tendrían cerca de los 20 o 14 o 15. Y me invitaron, vamos, ¿quieres? ¿Podemos? Yo, no, tenía miedo, a ver si me voy yo ahora a la guerra. Y tenía miedo. No voy. Sí, hombre, sí, no. Vamos a dar una vuelta por San Rafael. ¿Ah? Y la primera vez, yo quería que me orinaba. Subimos y... ¡Hala! Damos la vuelta por San Rafael, volvimos a subir, subimos a la Fenia, dimos la vuelta. Una vez ya aposentado me parece que me pasó el miedo. Pero que tenía mucho miedo. Mucho. Y miraba abajo y tenía que volver la cara atrás, porque todo lo que había abajo no corríamos nosotros, era lo de abajo lo que corría. Sí, ¿cómo corre la tierra? A mí entender, que corría la tierra, no nosotros que estábamos arriba. Esta tumba, bueno, es del piloto alemán que estuvo aquí en la Cenia durante la guerra, de Erich Beyer. Murió, era joven, fue abatido con un Heinkel 51 y bueno, ha marcado un poco mi historia desde pequeño siempre, ¿no? Siempre la he visto aquí y siempre he tenido una relación directa con mi familia. Desde pequeño les llevamos flores y ahora pues también sigo dándole flores, ¿no? Esto es una lástima que se haya borrado totalmente, ¿no? El que pasa es que tampoco se le puede hacer nada ahora ya, porque ni restaurarlo sería posible. Creo que sacar esto y el volverlo a marcar o todo eso sería, vale más que esté borrado. Aunque siempre quedará como algo. Quizás luego, al cabo de los años, cuando ya no se acuerden del nombre y esto, pues quedará como el alemán que estaba aquí. Esto sí que no se olvidarán, ¿no? Y por eso sería, por eso creo que sería importante que pudiéramos saber algo más de él, ¿no? Algo de historia de él, para que dejara de ser una lápide, pudiera ser una persona, porque hasta que murió pues era una persona, ¿no? Que tenía sentimientos y tenía de todo, y tenía de todo, ¿no? Cuando era pequeño creía que habían estado muchísimo más tiempo de lo que estuvieron, ¿no? Porque lo hablaban todos. Yo de pequeño, cuando no había televisión y estábamos a lo mejor en casa hablando, pues siempre salían las historias de los alemanes, de cuando mi abuelo iba con un avión a Zaragoza y cuando voló y con todo eso, ¿no? Y lo bien que se portaba la gente. Se puede decir que hubo dos fases en la Legión Cóndor. Esa primera fase en que hay un cierto control mientras hace el paso del estrecho, una segunda fase de independencia alemana en los aspectos logísticos y decisiones hasta Guernica, y después una colaboración grande y un control para evitar accidentes desgraciados. En la Legión Cóndor ingresé yo en mayo del 38 y me incorporé al campo de Alfaro, donde estaba la Legión Cóndor de bombardeo. Bomben für die Heinkel 111.
Kampfflugzeuge der deutschen Legion werden belagert. ¿Se comentaba el suceso de Guernica en la Legión Cóndor? Nada, kein Wort. No he oído hablar nunca nada de lo que había pasado en Guernica. Unter ihnen liegt jetzt das Ziel. Langen und hartnäckigen Gebirgskämpfen gelingt es, die Flamme des Bürgerkrieges im Norden Spaniens endgültig zu löschen. Ist ja ein Baumstumpf, ist der abgebrannt durch Blitzschlag oder? Nein, ist der die Frage, der ist abgestorben. Abgestorben, ja. Febrero del 92. La delegación de Guernica llega al aeropuerto de Frankfurt. El alcalde de Pforzheim saluda a los amigos de Guernica. Ja, es ist so, Pforzheim ist ja am 23. Februar 1945 zerstört worden durch einen alliierten Bombenangriff. Und wir waren die Stadt, die im Deutschen Reich, damaligen Deutschen Reich, am meisten zerstört war, immer bezogen auf die Zahl der Bevölkerung. 20.000 starben in jener frühen Abendstunden von 80.000. Und aus dieser Biografie empfinden wir, dass wir auch ein Stück Friedensarbeit betreiben sollten. Und dazu gehören auch diese Partnerschaft mit Guernica. Yo diría que sobre todo ha servido para borrar una imagen errónea que se tenía del pueblo alemán. Ist im Hauptberuf Geschäftsführer eines Unternehmens, das den Namen Meyer trägt. Und zwar hat man für eine große Gruppe Meyer, und der Name ist gewählt worden nach dem deutschen Fußballtorwart Sepp Meyer. Das ist die Wahrheit. Ist das die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Man glaubt es nicht, aber das ist die Wahrheit. Lamentablemente, la imagen que se había dado del pueblo alemán era la que habían querido dar los que tenían el poder. Entonces, esta imagen se había distorsionado bastante. Porque queramos o no, las guerras son las guerras. Eso está bien donde está, para la historia, pero está en la historia. No en la moderna, sino, digamos ya, en la pasada. Entonces, en vez de trabajar sobre el miedo, vais a trabajar en que no se os note el miedo. Eso puede ser amigo o enemigo. Pues a mí me han dicho que los aviones enemigos tienen dos motores o van a reacción. Tenéis que tener más conversación.
anlässlich meines 75. Geburtstages habe ich mir ein Buddelschiff geleistet. Hier. Das ist kein gewöhnliches Buddelschiff, das ist der Robert Ley, mit dem wir von Spanien nach Hause gekommen sind. Es war nicht ganz leicht, das zu bekommen, aber es hat ja doch geklappt. Wie Sie sehen, nicht wahr, sind sämtliche Einzelheiten sehr schön naturgetreu nachgebildet. Dieses Schiff gehörte dem Verband der KdF-Schiffe an, die von der Arbeitsfront für Urlauber zur Verfügung gestellt wurden, die nach Norwegen oder ins Mittelmeer und so weiter damals fuhren. Das war der Robert Ley, die Wilhelm Gustloff, die Cordoba, der Deutsche, ich weiß nicht, ich glaube, es sind 5 gewesen, der 5. fällt mir im Moment nicht an. Genau wie von der Regierung da nicht war, Deutsche in Urlaub geschickt wurden, so sind wir auch Urlauber im Großen und Ganzen gewesen, nicht wahr, im Tagesablauf, wie es auf so einem Schiff üblich ist, mit Essen, Freizeit, ist ja ein schönes Schwimmbad drin gewesen, nicht wahr, Sonnen und so weiter. Also regulär wie ein Urlauber. Nicht irgendwelche militärischen Belange oder so etwas. Es hat Filmvorführungen gegeben, die Musik, die hat gespielt. Wir haben ja die beiden Kapellen gehabt, die Kapelle Teichmann und die Kapelle Bögelsack, die ja bei den Paraden dabei waren. Nicht? Die haben Konzerte gegeben und so, also ganz normale Urlauber sind wir bis in die Höhe von Cuxhaven ungefähr gekommen. Da kamen uns schon deutsche Kriegsschiffe der Marine entgegen. Bei dieser Gelegenheit, es war ja da ein gewisser Anmarsch vom Schiff, und sind wir hier durch Hamburg ja da marschiert ein Stück. Da haben wir den Empfang der deutschen Bevölkerung erlebt, die aus innerstem Herzen kam. Die haben die Blumen mitsamt dem Blumentopf vor lauter Begeisterung geworfen. Nada más regresar a Alemania, la Legión Cóndor emprende el viaje hacia otro campo de batalla. Los pilotos bajo el mando de Sperle se dirigen hacia Inglaterra y Holanda, hacia Coventry y Rotterdam. 2 años después se encuentran en la Unión Soviética. Los españoles hábilmente tardan en incorporarse a esta guerra, mientras envían una división de voluntarios, la llamada Azul. Se trata de tropas mixtas de voluntarios de la Falange y soldados del ejército que viajan caminando hasta Stalingrado. Cuando en 1943 el avance se ve rechazado, los restos de la División Azul desaparecen de esta guerra. Con ellos, España. El recuerdo de la España franquista en su misión rusa se mantiene sin corrosión. Cerca del monumento de la División Azul, en un cementerio de Madrid, el No me olvides de la Legión Alemana. Estamos en León, en la calle, hoy se llama Varillas, antiguamente se llamaba Legión Cóndor. El motivo de llamarse Legión Cóndor era porque esto era una cosa, que era una calle que estuvieron ahí los alemanes, ahí en el Monte Lobato, según dice la gente. Yo tengo 57 años y claro, yo aquello no lo viví. Al morir Franco en el 75, pues el ayuntamiento cambió la calle y si queríamos ahí 15 o 20.000 bolsas, pues fue un perjuicio que nos hizo comercialmente, pero claro, fue cosa del ayuntamiento y se cambió. Aquí en León la única calle que había que se llamaba era esta, porque ahora hay una calle que se llama División Azul, que fueron los que fueron, que veían de donde vivo yo hoy, pero eso está a las afueras de León.
Y le digo la verdad, que vivo ahí hace 20 años. Yo ese piso lo compré en el 71 y no le puedo decir porque se llama esa calle División Azul. Eso tendría que ser el ayuntamiento únicamente el que le podría decir por qué han puesto División Azul. Claudio Puertas Crespo, último alcalde de Armuña. Es combatiente de la División Azul desde el 13 de febrero de 1942 al 13 de agosto del 43. Sectores de Leningrado y sectores de Novgorod. Como todos podemos saber, la División Azul ha ayudado en Rusia a los alemanes, la División Cóndor, la famosa, ha ayudado pues, en la Segunda Guerra Mundial en concreto, aunque Alemania la ha perdido, por una etcétera, etcétera, que no fue culpa de ella, etcétera, sino por los traidores y tal, y para nosotros, bueno, por eso pues, es un pequeño orgullo, de a la vez pues, tener el nombre de esta calle a favor nuestra. Entonces existía la calle de la Legión Cóndor, la calle de la Legión Cóndor, porque en Armuña se puso la calle de la Legión y la calle de la División Azul. Esto es imborrable, por lo menos la División Azul intentaron quitarlo, pero no lo han hecho. Tal vez haya cosas más importantes y yo creo que sí, que quitar el nombre de calles. Queríamos tener algo en común con los alemanes, y bueno, y por eso le hemos puesto Comercial Alemana, para que la gente supiera de que los productos que vendemos, los neumáticos, las baterías, coches de importación, etcétera, en concreto todo el material que tenga algo que ver y que viene directamente importado de Alemania. El pastor alemán es un perro que ha existido, existe y existirá. No es como otras razas de perros, Doberman, Rottweiler, que son perros de moda. Supongo que es por el carácter del pastor alemán, por lo que es el pastor alemán. Para mí, el mejor perro que existe. Ich bin praktisch der Übungsrat hier. Ich bringe dir das alles bei, wie es sein muss, nach deutschem Stil praktisch. Das ist das Vortraining für eine Schutz- und Prüfung der Schäferhunde, der deutschen Schäferhunde. Hablamos alemán con el perro por la claridad de la palabra al dar la orden al perro. No obstante, el perro entiende cualquier otro idioma. Se utiliza el alemán por la definición entre palabras. El escultor luchaba fuerte con los diptongos alemanes. Al final se le acaban los puntos cuadrados. Después de esta guerra, varios pilotos regresan a España. Hablé un día con un alemán que vivía en Vinaroz, que llevaba una avioneta para pulverizar la tierra, para pulverizar los árboles, para contra las enfermedades de las plantas. Y desparramaban el líquido que llevaban para pulverizar. Y aquel hombre me dijo si le quería acompañar y subimos un día con el coche, pero no con su avioneta, con el coche de él y vinimos y dimos una vuelta por aquí. El hombre también se maravilló mucho, le gustó mucho. Y luego me dice, yo, cuando la guerra, aviador aquí. Ah, por eso quería verlo. Y se fijaba, miraba. Yo grandes recuerdos aquí, me dijo. El cielo español ve los aparatos Junker construidos en Sevilla al servicio de la Fuerza Aérea Española. Un músico alemán residente en la costa viaja detrás de ellos con su cámara de 8 milímetros. Cerca de ellos, los primeros aviones de la compañía charter Cóndor, hija de la Lufthansa. Desde finales de los años 50 aterrizan en los aeropuertos españoles en servicio turístico. El primer nombre de la sociedad, antes de ser adoptada por la Lufthansa, Deutsche Flugdienst GmbH. A partir del 61, Cóndor,
nombre de tradición en España y América Latina. Una nueva generación de aviones llega por primera vez a Palma de Mallorca. ¡Ahí está! ¡Seguidme, compañero! Las tomas del noticiario documental, sin sonido, sin montar, sin verse. Hasta otra oportunidad. Somni, dígame. ¿Sí? No, no, se ha confundido. No, esto no es un videoclub. No, es que viene mal en la guía. Venimos como videoclub, pero nosotros no alquilamos películas. Las hacemos. Esto es una productora. Lo siento, señora. De acuerdo, de nada. Buenas tardes. Adiós. Teresa, cuando os decidisteis de participar en este film, ¿os disteis cuenta de que se trataba de otra aventura por el estilo de la Cóndor? ¿Por qué? La guerra de España igual era una coproducción y ahora hemos venido nosotros, nos metemos donde apenas nos importa y nos vamos. ¿Por qué hacéis esta película con nosotros? Bueno, la coproducción de la guerra fue una mala coproducción con un guión que nunca debió escribirse. Uno de los motivos de esta película puede ser el de reescribir el guión. ¿Crees que lo podremos reescribir nosotros? Con la perspectiva de más de 50 años, creo que las cosas se ven de otra manera. Entonces, pienso que sí. Yo tengo entendido que esta no es la primera vez que tú trabajas con alemanes. No. Empecé a trabajar muy joven en mi primer empleo en una fábrica de propietarios de familia alemana, dirigida por un alemán y con técnicos alemanes. ¿Y qué impresión has tenido de los alemanes? Bueno, las impresiones en aquel entonces eran un poco subjetivas. No había datos para tener una idea clara porque habían todavía suspicacias, temores, miedo a hablar, a conocernos unos a otros. Y al principio hubo además pequeños problemas porque estos señores desplazaron de sus puestos a gente cuyo valor era el de su experiencia y el conocimiento del trabajo, cuando estos señores alemanes técnicos que llegaron profesionalmente estaban mucho más cualificados, era gente con una preparación mucho más amplia. Pues después de la Guerra Mundial, muchos personajes importantes germánicos vienen a vivir a España, entre otros pues el famoso Otto Skorzeny, que con una Fisla Storch salvó a Mussolini, el Gran Sasso. Un grupo de ingenieros alemanes, a cargo de los cuales está el famoso Messerschmitt, pues colaboró en las versiones españolas que se hicieron del Messerschmitt 109, en el Junker 52, en el Heinkel 111, y después en el desarrollo pues, del prototipo más importante de la industria aeronáutica española de la posguerra, que fue un Saeta, un reactor subsónico construido en Sevilla por la Hispano Aviación, filial de Construcciones Aeronáuticas, y cuyo invento pues, se atribuye a Wilhelm Messerschmitt. ¿Teníais una idea por qué había venido a España? Por supuesto, pero era una idea que no se comentaba nunca públicamente. Pero no solo de estos señores, en aquel entonces se comentaban públicamente muy pocas cosas. ¿Cuál idea era? Fugitivos de la derrota. Wir wohnen hier zurückgezogen, wo wir stehen, ne, im Park. Ne? Und ich hier zurückgezogen, leite das Geschäft, um nicht in den ganzen Trubel meines Autogeschäftes in Camp Basilio neben dem Flugplatz zu kommen. Ne?
Und hier ziehe ich mich zurück, lebe mit meinen Tieren, Löwen, Tigern, Affen und Bären, was ich habe, ne? Und natürlich immer meine Frau, ne? Das ist bedeutend, ne? Die ich inzwischen gerade wieder gewechselt habe, ne? Die andere war nicht mehr so nett zu mir, ne? Habe ich dann eine neue genommen. Sie ist aus Kolumbien, ne? Und wir heiraten im nächsten Monat. Ne? Luego está el alemán que ha venido a hacer su negocio después de la posguerra, que ha aprovechado el momento, o sea, cuando España empezó a industrializarse un poco, ha aprovechado completamente el momento, ha hecho mucho dinero y vive aquí como Dios. Gestrecktes Bein von Jürgen Kohler. Im Gegensatz zur Volksmusik. Ja, aber ich nehme an, die Herren kennen sich bereits. Auch am Mittwoch ist es noch sonnig und sehr warm. Ja, das geht doch auch in meinem eigenen Zimmer. Qualitätsunterschiede. Wir sind hier in einer Zentrale von Alarm, Securitas General, auf der Hauptstraße von Benidorm tot Altea. Und unsere Zentrale ist für die Kunden. Alle Kunden sind konnektiert an unsere Zentrale durch Radio, Funk oder mit Telefon. Es gibt Kunden, die wollen überhaupt nichts, aus dem Grund, dass die sind im Haus und die haben trotzdem immer den Notknopf fest neben das Bett oder am Hals oder in der Tasche, ein kleiner tragbarer Knopf. Andere Menschen wollen durch Zone das ganze Haus überwachen. Nur Schlafzimmer zum Beispiel und Badezimmer daneben nicht. Die gehen an Alarmanlage, schalten an und aus bestimmte Zone, machen die Alarmanlage an und die haben gerade Zeit für bis ins Bett gehen. Das heißt, ins Schlafzimmer Tür zumachen und da können sie sich bewegen, wie sie wollen. Y si quieren tomar un vaso de leche a medianoche? Dann erst wieder Tür aufmachen, Zeit bis zur Alarm, ausmachen, Glas Milch trinken und dann wieder anmachen und ins Bett. Mit Hasso hat es angefangen in Spanien. Ich wurde in Deutschland, hatte ich zuerst ein Geschäft mit Ost-West, mit Zeiss Jena, wo ich tausende Geräte nach Spanien schmuggelte, wo aber dann die Zollfahndungsbehörden in Berlin hinterkamen, sodass ich es vorzog, hier nach Spanien zu gehen, um nicht in den Sommermonaten oder Frühlingsmonaten in Deutschland sitzen zu müssen. Hasso cuenta haber desertado del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Bei alten Leuten, die im Kriege zu sehr verwickelt waren, habe ich das natürlich nicht erwähnt. Ne? Aber normalerweise habe ich immer freigesprochen und man hat mich auch immer akzeptiert, hat mich nie meinetwegen beschimpft. Der hier war als SS gesucht in Deutschland, der hier hängen geblieben war. Wir haben uns alle immer gut verstanden. Hier in Spanien ist ein anderes Klima. Hier ist man friedlich, ne, bekämpft sich nicht gegenseitig und man hasst sich nicht. Ne. Ist wie die Hunde, ne, die sind auch alle friedlich hier, ne, und beißen nicht. Ne. El perro pastor alemán, aquí en Mallorca, concretamente en Mallorca, ya tiene una antigüedad de más de 30 años, 30, 40 años. Llegó aquí este perro. Posiblemente pudiera ser gente alemana que viniese y al ser un carácter muy bueno el pastor alemán, pues lógicamente se ha afincado.
Los primeros que vinieron de Alemania recibieron del caudillo un terreno si antes habían sido de la Legión Cóndor. Eligieron la región de la Costa Blanca, la montaña que se acerca al mar, cara al agua, espalda al monte. Quien se acercaba desconocido no pasaba desapercibido. En el bando internacional de la República Española, los poetas y pilotos de Francia, los Saint-Exupéry y André Malraux. En la Legión Cóndor, los pilotos se hacen poetas. Mientras que en la patria su misión queda omitida, el aviador llena su diario. Überall wurden wir von den Spaniern freundlich aufgenommen. Überall wurden wir. En todas las partes nos acogieron de forma amistosa. En todas partes los españoles los acogían de forma amistosa. Denn man merkte schnell, dass wir deutsche Legionsflieger waren. Man merkte schnell, se veía enseguida y los españoles reconocían a los aviadores de la Legión. Stimmungsvoll und schon waren die Abende. Stimmungsvoll, con mucha emoción. Und schon waren die Abende, con emoción los atardeceres. Oberleutnant Harder Keste Stimmungsvoll seine Ziehharmonika. Y el teniente Harder tocaba Stimmungsvoll, con mucha emoción, su armónica. In der Ferne lachen brennende Dörfer. In der Ferne lachen. En la lejanía los pueblos ardían. Mientras el teniente Harder tocaba con mucha emoción su armónica, en la lejanía los pueblos ardían. Schmeiß in all dein Gut und Geld einen Fuß zu dieser Welt. In der Luft liegt noch Paprika, auf zum Himmel, Himmel, wip, 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 hurra! Jetzt kehren wir nach Deutschland mit dem Bewusstsein in Spanien,
ein zweites Vaterland zu besitzen. Bewusstsein es la conciencia. O sea, tenían la conciencia tranquila y pensaban que en España tenían una segunda patria. Traían chocolate, traían tabaco para los que ya fumaban y lógicamente traían pan, que aquí había muy poco. Wir waren junge Leute, wir haben uns einen Schmarrn um irgendetwas gekümmert. Yo creo que lo pasaban bien, pero era un laboratorio. Yo creo que en general, hasta gente de izquierdas, siempre ha sido bastante germanófila, y eso viene desde la guerra civil. El sonido viene por encima, por las cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hier spricht man über das Wetter und vom Wetter. Und meistens wird auch behauptet, dass die Leute wegen des Wetters da sind. Vamos a recuperar, si puedes, un momento tuyo de estar sola. ¡Ya está bien! This one is for London. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Orduan hemen egon ziranak, astuko ez da ben klasia. Milatik gora izan eiziran, galdu ebenak bizia.